¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 7. ¿Qué te pasa, Lupita? Tranquila. Dale todo. A ver, dime los 7 huesos. Apoya las manos de aquí. Los 7 pecados Dime capitales. los 7 huesos del ser humano, los 7 huesos. Lupita, tienes que apoyar ahí. Los 7 huesos que tiene. El cuerpo humano, ¿Sí? el corazón, ¿Ok? el carnívoro. ¿Ok? Papacitos hermosos, les saluda su querida tía Mona, la mismísima tía del gran Master Gorila. Mi gorilón consentido se plantó frente a mí, ojos brillantes y voz firme, y me dijo: tía, el público necesita entender la verdad tras el caso de Lupita. ¿Y cómo decirle que no a mi sobrino adorado? Por eso estoy aquí, lista para desmenuzar cada hilo de este enredo donde la fama inmediata choca con la inocencia y el morbo digital. Abramos bien los oídos. Frente a nosotros hay una joven que saltó al estrellato por un momento de risa en televisión y terminó atrapada en un huracán de juicios, hospitales y acusaciones. Yo vengo a guiarles paso a paso por este laberinto, desde la primera chispa viral hasta las sombras legales y médicas que hoy ponen a una bebé entre la vida y la muerte. Quédense hasta el final, porque cada minuto revelará cómo el brillo de una pantalla puede volverse un reflejo cruel cuando el público pide espectáculo sin medir el costo humano. El primer destello de esta historia se encendió en un estudio de televisión de Monterrey. Lupita, todavía desconocida para el gran público, fue invitada a un segmento callejero conducido por Adrián Marcelo, un presentador que vive de provocar carcajadas rápidas. Entre bromas ligeras, él lanzó la pregunta de cultura general que todo estudiante de secundaria debería contestar sin dudar: ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Lupita respondió con una sonrisa desarmante y el número 7. Bastaron 2 segundos de silencio incómodo, una risa en off y el eco burlón de los panelistas para que el momento quedara registrado como oro viral. ¿Por qué pegó tan fuerte ese clip? Primero, la regla de los 15 segundos. En redes, un chispazo breve con un giro inesperado viaja más lejos que una explicación larga y pulida. Segundo, el contraste. La audiencia percibe a un conductor seguro frente a una joven confundida y el desequilibrio de poder genera una mezcla adictiva de sorpresa y superioridad. Tercero, el algoritmo. TikTok detecta reacciones intensas, likes rápidos, comentarios irónicos, compartidos masivos y empuja el contenido a más pantallas. Cada vez que alguien repitió la escena para mostrarla a un amigo, el sistema interpretó esto retiene miradas y lo colocó en la bandeja de inicio de miles de usuarios adicionales. Así, la confusión de Lupita se transformó en un fenómeno de alcance continental sin que ella comprendiera del todo la razón. En cuestión de días, su cuenta personal pasó de unos cuantos seguidores locales a cientos de miles. El manager que antes grababa momentos caseros improvisó un calendario de publicaciones. Lupita bailaba, comentaba de su día, respondía a fanáticos y a haters por igual. Cada risa ajena se convertía en centavos de dólar depositados en una wallet electrónica que ella apenas sabía consultar. Entretanto, el clip original seguía reproduciéndose en canales de reacción, compilaciones humorísticas y estados de WhatsApp. Se volvió un ejemplo de ignorancia graciosa según algunos, para otros reveló algo más incómodo: la facilidad con que la audiencia se burla de quien muestra un rasgo de vulnerabilidad intelectual. Con la fama llegaron patrocinios. Marcas pequeñas le ofrecieron productos a cambio de un saludo o un unboxing. Además llegaron invitaciones a podcasts donde la dinámica se repetía: presentador en control, Lupita tratando de seguir el juego, público dispuesto a señalar cada error. El video de los 7 huesos no era ya un chiste aislado, se había convertido en la tarjeta de presentación de una joven que carecía de entrenamiento mediático y de una red de protección que pusiera límites claros a la explotación de su imagen. Así nació la celebridad de Lupita TikTok, un fenómeno que ilustra cómo la viralidad premia momentos espontáneos pero rara vez asume responsabilidad por las personas que los protagonizan. Mientras la curva de seguidores crecía, también crecían las expectativas y los riesgos que, como veremos enseguida, desembocarían en un escenario médico y legal que nadie vio venir o que tal vez muchos prefirieron ignorar. Antes de su embarazo, Lupita vivía en un entorno humilde en la periferia de Monterrey. Su familia dependía de trabajos temporales y pequeñas ventas para completar la quincena. No había ahorro ni seguridad social, y la atención médica se buscaba solo cuando era impostergable. Varios vecinos recuerdan que la madre de Lupita presentaba las mismas dificultades cognitivas que hoy se señalan en la joven, lo que sugiere un ciclo de vulnerabilidad que se repite de generación en generación. La escuela quedó atrás para Lupita en la secundaria.
Su lectura es básica y las matemáticas se reducen a sumar el cambio del mandado. Esa falta de formación explica que nunca evaluara los riesgos de firmar contratos ni entendiera las métricas de una red social que pagaba en dólares mientras ella seguía viviendo con lo justo. En ese contexto apareció un promotor local que se presentó como su manager. Prometió encargarse de los trámites frente a TikTok y a las marcas. Abrió una cuenta bancaria a su nombre y se quedó con la tarjeta de débito con el argumento de que Lupita podría extraviarla. Cada mes le entregaba efectivo, pero nunca un desglose de ingresos ni recibos. Así, la figura del manager ocupó el rol de tutor económico sin existir un documento oficial que lo acreditara. Casi al mismo tiempo surgió Ricardo Medellín. 10 años atrás él había trabajado como animador de fiestas, y hoy vendía camisetas en mercados sobre ruedas. Tenía 46 años cuando conoció a Lupita, 24 más joven. Según relató en entrevistas, empezó a grabar videos con ella porque la cámara los hacía sentir cercanos, y porque el público pedía más contenido de pareja. El noviazgo se formalizó en pocos meses y él asumió la doble función de esposo y coproductor. Con acceso irrestricto al perfil de Lupita, subía clips diarios que mostraban bailes, retos y confesiones emotivas. Para el algoritmo era un flujo constante de material, para Lupita era un trabajo exigente con jornadas que no distinguían fines de semana. En este panorama los ingresos crecían, pero la calidad de vida apenas mejoraba. No hubo inversión en un seguro médico ni en asesoría legal. Cuando llegó el embarazo, la responsabilidad financiera recayó en los mismos dos hombres que controlaban su imagen digital, uno desde la supuesta representación profesional y otro desde la relación afectiva. Así se tejió una red donde la dependencia económica, el amor idealizado y la fama repentina se mezclaron sin controles externos, una combinación que más tarde desencadenaría decisiones críticas en el hospital y ante la ley. El embarazo de Lupita se confirmó cuando ya cursaba su segundo trimestre y fue catalogado de alto riesgo desde la primera consulta prenatal. Ella mide poco más de 1,5 metros y presenta una pelvis estrecha, una combinación que suele dificultar el paso del bebé por el canal de parto. La ginecóloga que la evaluó explicó que en muchos casos así se recomienda programar una cesárea para prevenir sufrimiento fetal y hemorragias maternas. Durante las consultas posteriores se observaron signos de anemia leve y presión arterial oscilante, ambos controlados con suplemento y reposo, pero suficientes para reforzar la decisión quirúrgica. La intervención se realizó cerca de la semana 37, edad gestacional aún considerada a término temprano. El equipo aplicó anestesia regional, extrajo a la bebé en menos de 5 minutos y completó el proceso de sutura sin complicaciones visibles. Según la nota médica, la niña obtuvo 8 y 9 en las puntuaciones de APGAR, respiró de forma autónoma y fue llevada a alojamiento conjunto con su madre. La indicación fue vigilar la ingesta cada 3 horas, mantener el cordón umbilical limpio y acudir a consulta en una semana. Sin embargo, Lupita salió del hospital sin entender la importancia de esas instrucciones. No registró horarios de alimentación ni cantidades de fórmula, creyó suficiente ofrecer biberón cuando la bebé lo pedía, y aceptó consejos contradictorios de familiares y seguidores. A los 10 días la lactante ya mostraba fontanelas hundidas, llanto apagado y piel marmórea, señales claras de deshidratación grave que llevaron al reingreso de urgencia. Esa brecha entre la atención quirúrgica oportuna y el seguimiento domiciliario inexistente marca el punto de quiebre que transformó un parto sin eventos en una crisis neonatal crítica. La mañana del 27 de abril la bebé llegó al área de urgencias del Hospital Materno Infantil con signos evidentes de deshidratación severa. Presentaba fontanelas hundidas, su piel estaba fría y moteada, el llanto era débil y apenas había respuesta al estímulo. La enfermera de triage registró frecuencia cardíaca por encima de 160 latidos por minuto y una saturación de oxígeno de 89%. En neonatos esos valores indican compromiso hemodinámico inminente. El médico ordenó análisis de gases en sangre, y el resultado confirmó pH ácido y niveles elevados de sodio, un cuadro compatible con hipernatremia. Se inició terapia de fluidos por vía intravenosa a velocidad controlada, porque corregir la osmolaridad demasiado rápido puede provocar edema cerebral. Aún así, el riesgo neurológico era alto. El cerebro de un recién nacido es especialmente sensible a la pérdida de agua y glucosa. Hipoglucemia, isquemia y convulsiones subclínicas son complicaciones frecuentes cuando la reposición no se hace dentro de la primera hora. Por eso el equipo de monitoreo colocó sensores de saturación y electrodeos de amplitud integrada para vigilar la actividad cerebral en tiempo real.
Mientras la bebé recibía suero fisiológico y solución glucosada, los pediatras explicaron al entorno familiar que las siguientes 24 horas serían decisivas. Si el sodio descendía de manera gradual y se mantenía la perfusión, existía posibilidad de recuperación completa. Pero si surgían convulsiones, hemorragia intraventricular o signos de encefalopatía hipóxico-isquémica, el pronóstico cambiaría a daño neurológico permanente. Esa ventana crítica marcó el inicio de una carrera contrarreloj donde cada mililitro de líquido y cada minuto de observación contaban para salvar la función cerebral de la bebé. Al recibir la notificación del hospital sobre una posible negligencia en el cuidado de la recién nacida, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León activó su protocolo de protección urgente. La operadora de la línea 12075 registró el caso y envió a 2 trabajadoras sociales al área de terapia intensiva para iniciar la valoración de riesgo. Su primer paso fue confirmar la identidad de la madre y del tutor que la acompañaba, recabar los datos clínicos esenciales y preguntar al equipo médico si existía indicio de maltrato físico. Con la información preliminar en mano, las trabajadoras sociales contactaron a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del mismo DIF. Esta procuraduría abrió una carpeta administrativa y citó a los familiares directos para entrevistas. Según el manual estatal, la prioridad es evaluar si algún pariente cercano posee las condiciones mínimas de cuidado, vivienda estable, ingreso constante y ausencia de antecedentes penales por violencia. Si ninguno cumple estos requisitos, la ley autoriza el resguardo temporal del menor en un centro especializado como el Refugio Capullos. Esa tarde Mariana Rodríguez, presidenta honoraria del DIF y figura pública con alta exposición en redes, publicó un breve mensaje en el que explicó la intervención. Señaló que el ingreso de un bebé a Capullos jamás es la primera opción y que la investigación incluye exámenes toxicológicos, visitas domiciliarias y entrevistas vecinales para determinar si el entorno familiar es seguro. También aclaró que la confidencialidad de la historia clínica se mantiene hasta que haya un dictamen oficial. Su comunicado fue breve pero contundente: había indicios de consumo de sustancias en el círculo adulto responsable y el organismo no podía devolver a la niña a un lugar donde esa situación persistiera. Mientras tanto, el equipo del DIF siguió 3 líneas de acción. Primera, acompañamiento hospitalario para garantizar que la bebé recibiera tratamiento sin interferencias externas. Segunda, entrevista psicológica a Lupita para valorar su capacidad de comprender órdenes médicas y ejercer la maternidad de forma autónoma. Tercera, notificación formal a la Fiscalía del Estado para que revisara si existía un posible delito de omisión de cuidados o corrupción de menores. Conforme al artículo 148 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, el DIF dispone de 72 horas para emitir una medida de protección provisional, la cual puede incluir la separación temporal de la menor si la situación lo amerita. Ese reloj comenzó a correr en cuanto la bebé fue hospitalizada. Durante ese plazo las redes sociales estallaron en especulaciones, pero el protocolo siguió su curso de manera metódica: revisión médica, investigación familiar, decisiones basadas en evidencia y no en rumores. La presencia de cámaras y transmisiones en vivo alrededor del hospital complicó la discreción del proceso. Sin embargo, el personal del DIF insistió en que el objetivo final era uno solo: salvaguardar la integridad física y emocional de la niña antes de considerar cualquier otro interés. En paralelo a la atención médica y a las diligencias del DIF, un video comenzó a circular en redes sociales encendiendo aún más la indignación pública. Se trataba de un fragmento de un podcast conducido por Alejandro Villanueva en donde el esposo de Lupita, Ricardo Medellín, conocido en internet como Sonris Medellín, hacía declaraciones que, lejos de aclarar su historia, encendían todas las alarmas legales posibles. En el clip Ricardo responde con total naturalidad que entre él y Lupita hay 24 años de diferencia. Ella tiene 22 y él 46. Luego intenta justificar el rechazo que muchos expresan en redes diciendo que la gente ve a Lupita como si tuviera 14. Hasta ese punto, el comentario ya era delicado, pero lo que vino después marcó un quiebre. Ricardo sonríe, baja un poco la voz y dice lo siguiente: cuando yo tenía 39 me casé con una niña de 14 también. Esa frase, dicha sin remordimiento, sin titubeo y seguida por una corrección que lo empeora más aún, porque luego intenta decir que en realidad tenía 29, cayó como una bomba. Y no es para menos. En México, según el Código Penal Federal, sostener una relación íntima con una menor de 14 años constituye delito grave, equiparado a violación, incluso si existe consentimiento.
La edad de consentimiento está establecida legalmente a partir de los 18 años, y cualquier vínculo que involucre a un adulto con una persona menor de 14 se presume coercitivo por la asimetría absoluta en el desarrollo emocional y mental. Más allá de la gravedad jurídica, lo que mostró el video fue una forma de pensar profundamente preocupante. Ricardo no hablaba como alguien arrepentido ni como alguien consciente de lo que había implicado su decisión pasada. Hablaba como alguien convencido de que lo que hizo estaba bien, incluso digno de compartir como anécdota. Esta normalización es una señal clara de lo que en criminología se llama distorsión cognitiva, es decir, justificar conductas inaceptables apelando a códigos morales propios que contradicen las leyes sociales. Además, esta confesión pública abrió una nueva dimensión en el caso de Lupita. Porque si ese patrón se repite, si Ricardo tiene antecedentes de involucrarse con niñas o jovencitas en contextos de vulnerabilidad, entonces el vínculo con Lupita no puede verse como una relación amorosa común, sino como parte de un esquema de control prolongado, donde él elige mujeres sin recursos, sin apoyo familiar, y con dificultades para defenderse, para luego asumir el papel de protector, pareja y administrador. La Fiscalía recibió este material a través de múltiples denuncias ciudadanas. Aunque no se puede procesar penalmente un hecho prescrito o que ocurrió fuera de la jurisdicción, el contenido es suficiente para establecer un perfil de riesgo y para iniciar una investigación por otros posibles delitos relacionados con la relación actual. La entrevista también fue entregada al DIF como parte de la evaluación de entorno para determinar si este hombre representa un peligro para la bebé o incluso para Lupita. Esta declaración pública no solo lo expuso a él, también dejó en evidencia cómo muchas de estas dinámicas se sostienen gracias al silencio, a la normalización y al entretenimiento que encubre. Ricardo no pensó que decir algo así frente a un micrófono le traería consecuencias, porque quizá jamás nadie le había dicho que eso que hizo era ilegal, inmoral y peligroso. El problema es que ahora sí hay consecuencias. Y están comenzando a llegar. En el ámbito legal, la capacidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para ejercer derechos y asumir obligaciones ante la ley. Toda persona adquiere esta capacidad al nacer, pero la puede perder total o parcialmente si existe una condición que le impida comprender el alcance de sus actos. En el caso de Lupita TikTok, las primeras indagaciones sugieren que podría tener dificultades cognitivas que comprometen su juicio y su toma de decisiones. El Código Civil de Nuevo León establece la figura de la interdicción cuando se demuestra mediante peritajes que una persona no puede regir su conducta ni administrar sus bienes ni tomar decisiones médicas informadas. Bajo esa condición, un juez nombra un tutor o curador con la obligación de velar por los intereses de quien carece de plena capacidad. Para ejercer la patria potestad sobre un menor de edad es preciso contar con esa capacidad plena o con la autorización de un curador si se está bajo interdicción. En la práctica esto significa que si Lupita es declarada judicialmente interdicta no podrá firmar consentimientos para tratamientos médicos de su propia hija ni decidir su régimen de visitas o su destino legal. Todas esas facultades pasarían al tutor designado por el juez que velará por el bienestar de la bebé. Del mismo modo, la celebración de contratos con empresas de redes sociales y la administración de sus ingresos quedarían bajo supervisión legal para evitar riesgos de explotación. La evaluación de su capacidad requiere un dictamen neuropsicológico y un procedimiento judicial donde se valoren sus habilidades de comprensión y de comunicación. Mientras no exista una resolución definitiva, la autoridad puede dictar medidas provisionales para garantizar que cualquier decisión sobre la niña sea tomada por un responsable con plena capacidad legal y humana. Durante los primeros días tras la hospitalización se comenzaron a difundir versiones que afirmaban que la bebé había sufrido muerte cerebral. Estos reportes circularon en TikTok y en chats de WhatsApp sin que se presentara ningún documento médico con sello oficial que confirmara ese diagnóstico. En neonatología, para determinar muerte cerebral es indispensable cumplir protocolos muy estrictos que incluyen registros de electroencefalograma plano en 2 ocasiones separadas por varias horas, pruebas de apnea controlada y la confirmación de ausencia de reflejos troncoencefálicos. Hasta ahora no se ha publicado ningún certificado hospitalario ni acta de defunción que respalde tal afirmación. Al mismo tiempo surgió otro rumor según el cual la familia habría vendido en exclusiva a un medio la supuesta defunción de la niña a cambio de una suma de dinero. Esta versión aparece en varios portales amarillistas y en videos virales que no citan fuentes oficiales ni muestran comprobantes de pago. Vender una exclusiva sobre un menor en estado crítico no solo es éticamente reprochable, sino que podría constituir comercio de información sensible sin consentimiento informado.
Difundir estos rumores sin verificación afecta la percepción pública y puede entorpecer el trabajo de las autoridades médicas y judiciales. La circulación de noticias falsas genera pánico innecesario y carga emocional negativa para la familia. Por eso es fundamental exigir siempre documentos oficiales, declaraciones de autoridades competentes y reportes médicos firmados antes de aceptar como verdadero cualquier dato sobre el estado de salud de la bebé o supuestas transacciones exclusivas. La conducta del manager se hizo evidente desde el primer día en que la bebé fue hospitalizada. En lugar de retirarse a esperar noticias médicas, él colocó su teléfono frente al portón del hospital y empezó a grabar historias para sus redes. Mostraba el letrero del área de urgencias con la cámara temblorosa mientras hablaba de la crisis y pedía a los seguidores que rezaran. Cada grabación fuera del inmueble recibía miles de reproducciones y multiplicaba los ingresos por publicidad. Sus videos mezclaban fragmentos de la ambulancia entrando, planos cortos de la puerta automática y su comentario urgente, casi teatral, para mantener la atención. Esta exposición permanente generó reacciones encontradas. Algunos usuarios enviaban mensajes de ánimo y oraciones. Otros criticaban la falta de privacidad y acusaban al manager de vender el sufrimiento de la niña. El debate se volvió viral, llevando a que medios locales entrevistaran a transeúntes y a que creadores de contenido hicieran reacciones en vivo. En términos éticos y legales, grabar sin consentimiento en un área médica sensible viola protocolos de confidencialidad y puede interferir con el trabajo del personal. Además, comercializar ese material pone en evidencia un interés económico por encima del cuidado de la menor. Ese uso indebido de la tragedia marcó un punto de inflexión en la percepción pública y motivó que autoridades consideraran sanciones por explotación de imagen y posible interferencia en la atención médica. La cultura del morbo se alimenta de la fascinación por el dolor ajeno y encuentra en las redes un terreno fértil para reproducirse cada segundo. Cuando vemos un clip que despierta emociones intensas, no solo sentimos curiosidad, sino que nos convertimos en cómplices de un espectáculo ajeno. Esa curiosidad nos lleva a compartir sin medida mientras el algoritmo premia cada interacción como si fuera un trofeo de caos digital. El linchamiento digital surge cuando la indignación colectiva se expresa en comentarios hirientes y acusaciones sin matices. La audiencia se agrupa en bandadas virtuales que juzgan sin conocer a fondo el contexto ni las circunstancias personales de quienes aparecen en pantalla. Ese juicio masivo se alimenta de la ausencia de empatía y de la creencia de que el anonimato en Internet borra las consecuencias de nuestras palabras. En este caso, cada like o cada comentario jocoso acerca de un error de Lupita se sumó a una cascada de reacciones que reforzó su exposición. Al ver el sufrimiento de una madre confundida y de una bebé en riesgo, algunos sintieron que formaban parte de un tribunal espontáneo con poder para definir culpables y víctimas. Esa dinámica colectiva no solo estigmatiza a las personas involucradas, sino que también desvía la atención de las verdaderas responsabilidades institucionales y profesionales. La responsabilidad compartida de la audiencia radica en detener el impulso de replicar imágenes dolorosas sin antes preguntar quién filtra esos videos y con qué fines. Cada persona que decide reproducir o comentar un contenido sensible contribuye a que siga en circulación y a que nuevas víctimas queden atrapadas en la vorágine digital. Reconocer ese poder implica asumir un compromiso de consumo responsable. Para mitigar ese círculo vicioso es esencial desarrollar conciencia mediática y empatía activa. Antes de compartir un fragmento de un episodio traumático, debemos preguntarnos si estamos aportando información valiosa o simplemente alimentando un show de morbo. De ese ejercicio depende que casos como el de Lupita y su bebé no se conviertan en simples anécdotas virales, sino en llamados de atención sobre los riesgos reales de la exposición sin límites. La dimensión económica de TikTok se basa en un sistema de pagos que recompensa la exposición masiva. Cada 1000 reproducciones se paga aproximadamente 3 centavos de dólar. Así, un video que alcanza el 1.000.000 de vistas puede generar alrededor de $30, y cuando ese mismo clip suma 10 millones de vistas, la ganancia supera los $300 solo por las reproducciones orgánicas. A esto se añaden los ingresos por patrocinios directos de marcas, que en redes sociales pueden ofrecer desde $100 hasta $1.000 por una mención breve en video, dependiendo del nicho y del nivel de interacción de la cuenta. En el caso de Lupita, con más de 440,000 seguidores en TikTok, y métricas de interacción que oscilan entre el 8 y el 12%, esas cifras podían multiplicarse aún más. Sumemos un ejemplo conservador de 4 videos virales al mes, cada uno con 2 millones de vistas, lo que implica un pago combinado por reproducciones de más de $240, más patrocinios que fácilmente podían sumar otros $800 mensuales.
En conjunto, esos ingresos situaban a la gestión del manager en un flujo constante de $1,000 o más al mes, una cifra muy relevante en un entorno de bajos recursos. Este modelo económico basa su eficacia en la maximización de vistas, lo que incentiva la creación de contenido llamativo, polémico o sensacionalista, sin importar el costo emocional de los protagonistas. Cuando la exposición de la vulnerabilidad se convierte en la principal fuente de ingresos, surge un aliciente perverso para mantener la atención del público a toda costa. Esa dinámica explicita por qué muchos gestores priorizan la explotación de escenas críticas, en lugar de proteger a las personas que aparecen frente a la cámara. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Nuevo León recibió la queja formal contra el Hospital Materno Infantil y a los médicos que atendieron el parto de Lupita y el alta de la bebé. Según su protocolo, el proceso inicia con la presentación de la demanda por parte de la persona afectada o de su representante legal. Una vez recibida, el organismo notifica al establecimiento médico y a los profesionales involucrados para que presenten su versión de los hechos y la documentación clínica correspondiente. El siguiente paso es la revisión del expediente médico. La comisión cuenta con peritos en ginecología, neonatología y anestesiología que analizan las indicaciones quirúrgicas, los registros de monitoreo intraoperatorio, las notas de enfermería y los resultados de laboratorio. Su objetivo es determinar si los actos médicos cumplieron con los estándares de la práctica aceptada, y si hubo omisión en la vigilancia del estado de la madre y del neonato. En paralelo, la SEAM evalúa el consentimiento informado. Verifica si a Lupita le explicaron los riesgos y ventajas de la cesárea, si el documento fue firmado de manera voluntaria, y si la información se entregó en un lenguaje comprensible. Si se comprueba que existió deficiencia en esta explicación o que la firma se obtuvo bajo presión, la responsabilidad recae en el personal que facilitó el consentimiento. Al concluir el análisis técnico, la comisión emite un laudo que puede resolver a favor o en contra del paciente. En caso de encontrar negligencia, la SEAM ordena medidas reparadoras como indemnización económica, disculpa pública, capacitación obligatoria al personal involucrado o mejoras en los protocolos de atención. También puede recomendar la suspensión temporal de licencia profesional o la remisión de datos a la Fiscalía si detecta indicios de delito. Para el hospital, un dictamen adverso implica no solo consecuencias administrativas y económicas, sino un impacto reputacional severo que puede derivar en auditorías más amplias por parte de la Secretaría de Salud. Para los médicos, la sanción puede incluir cursos de actualización obligatoria y la supervisión de sus futuros procedimientos. Este proceso es clave para establecer responsabilidades y prevenir que errores similares pongan en riesgo a otras madres e infantes. La evaluación psicológica de Lupita fue solicitada por el DIF y la Fiscalía con el fin de determinar su capacidad para comprender instrucciones médicas y tomar decisiones informadas. Un equipo de psicólogos clínicos aplicó una batería de pruebas neuropsicológicas que incluyó la escala WIS-4 adaptada para adultos jóvenes, la prueba de Stroop, el Trail Making Test y el test de aprendizaje verbal de Rey, entre otras. Los resultados mostraron puntuaciones por debajo del percentil 5 en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, lo que sugiere un déficit cognitivo leve a moderado y dificultades para planificar, organizar y atender tareas complejas. Para evaluar el impacto emocional de la crisis y la exposición mediática, se aplicaron la escala de ansiedad de Beck y el cuestionario de estrés percibido de Cohen. Los niveles elevados de ansiedad y estrés crónico pueden agravar déficits atencionales y de memoria, generando fatiga mental y reduciendo la capacidad de concentración, especialmente tras jornadas prolongadas frente a transmisiones en vivo. Durante las entrevistas clínicas, Lupita mostró signos de agotamiento cognitivo al cabo de apenas 20 minutos de prueba continua, y expresó dificultades para recordar pautas médicas básicas. Con base en estos hallazgos, los especialistas recomendaron un plan integral de intervención que incluía terapia cognitiva conductual para el manejo de la ansiedad y el estrés, sesiones de psicoeducación para reforzar estrategias de afrontamiento emocional, y un programa de rehabilitación neurocognitiva enfocado en mejorar funciones ejecutivas básicas. También se propuso la designación de un tutor legal temporal que asumiera las decisiones médicas críticas hasta que Lupita, con el apoyo profesional adecuado, recuperara estabilidad en sus procesos de comprensión y atención. Ahora evaluemos 3 posibles escenarios futuros de este caso. En el primer escenario, la bebé recibe atención médica oportuna y un seguimiento neurológico riguroso. Con apoyo de un tutor legal y el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, la niña iniciaría un programa de estimulación temprana que incluye fisioterapia, terapias de lenguaje y consultas periódicas para vigilar su desarrollo.
Un juez podría otorgar la patria potestad provisional a un familiar con capacidad plena y experiencia en cuidado infantil garantizando un entorno estable. Bajo esta tutela familiar la madre recibiría capacitación y acompañamiento psicológico mientras se evalúa su recuperación cognitiva. Con el tiempo y el progreso de la niña las medidas provisionales podrían levantarse restableciendo la custodia compartida si se demuestra que Lupita recuperó las habilidades necesarias. El segundo escenario gira en torno al proceso penal contra los responsables de la explotación y la posible omisión de cuidados. Si la fiscalía obtiene pruebas suficientes podría judicializar al manager y al esposo por delitos de explotación de imagen y omisión de cuidados que pusieron en riesgo la vida del menor. Adicionalmente, en el ámbito médico, los profesionales que omitieron evaluar la capacidad de la madre podrían enfrentar sanciones administrativas y penales. Un laudo adverso de la Comisión de Arbitraje Médico sumaría más peso a la acusación penal. Este escenario implica años de litigio y revisiones periciales, pero dejaría un precedente claro sobre la responsabilidad legal de quienes usan la vulnerabilidad infantil con fines económicos. El tercer escenario es el del fracaso institucional. Si las autoridades no concluyen las investigaciones o si el caso se archiva prematuramente, la madre y la niña podrían regresar a un entorno sin redes de apoyo ni supervisión adecuada. Sin medidas de protección efectivas, la deshidratación y los déficits cognitivos sin atender podrían agravarse. La vulnerabilidad persistiría y la exposición mediática volvería a repetirse ante cualquier crisis. Este desenlace representaría una derrota colectiva donde el sistema no cumplió su función de garantizar la integridad física ni emocional de la niña. Cada uno de estos caminos dependerá de la presión social informada, las acciones de las autoridades y del compromiso de la comunidad para proteger a los más vulnerables. Cada persona tiene una dignidad inherente que no puede venderse ni rentarse al mejor postor. Cuando el sufrimiento ajeno se convierte en entretenimiento, perdemos todos un poco de humanidad y normalizamos la idea de que cualquier exposición vale el precio del morbo. La explotación digital ocurre cuando transformamos el dolor y la vulnerabilidad en un producto más para el algoritmo. Cada vez que compartimos un video profundo de una crisis sin preguntarnos si ayudamos o simplemente juzgamos, alimentamos esa lógica perversa que premia el espectáculo sobre la protección. La responsabilidad ética de la audiencia comienza con un solo paso: detenerse antes de compartir. Antes de presionar reenviar o me gusta, preguntémonos si ese contenido respeta la privacidad de quienes aparecen en pantalla y si proviene de una fuente confiable. Esa pausa mínima puede significar la diferencia entre reforzar un ciclo de violencia mediática o convertirnos en guardianes de la dignidad. Además de la evaluación previa, conviene informarse. Buscar los comunicados oficiales, contrastar versiones y leer los reportes de autoridades competentes nos permite entender el contexto real y no alimentar rumores. Es un acto de ciudadanía digital que genera un impacto positivo inmediato. Por último, podemos usar nuestro alcance para exigir cambios. Al copiar y pegar enlaces verificados, al comentar con empatía y al apoyar campañas de protección infantil, estamos revirtiendo la lógica de la explotación. Cada like bien dirigido, cada suscripción responsable y cada comentario reflexivo son un voto por la dignidad humana. El verdadero poder del espectador no está en el clic, sino en la conciencia. Cambiar nuestros hábitos de consumo es un paso pequeño, pero cuando lo dan millones se convierte en una fuerza imparable capaz de proteger a los más vulnerables y de construir una red digital basada en el respeto y la solidaridad. Papacitos de mi alma, si llegaron hasta este punto, quiero que sepan que me tienen el corazón apretadito de emoción. Gracias por escucharme con el alma abierta, por quedarse hasta el final y por no soltarme la mano mientras deshilamos esta historia tan dolorosa como necesaria. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me dijo que ustedes merecen información de verdad, con el corazón en la mano pero también con los pies bien firmes en la tierra. Y yo, su tía Mona, jamás les voy a fallar. Así que si esta historia les removió algo, si los hizo pensar, si les abrió los ojos aunque sea un poquito, no se queden calladitos. Suscríbanse, compartan este video con sus comadres y compadres, y déjenme en los comentarios lo que opinan, lo que sienten, lo que sueñan. Porque aquí no venimos solo a ver pasar el chisme, venimos a despertar conciencias. Los espero en el próximo video con la misma garra, con la misma voz y con más verdades de esas que muchos no se atreven a decir. Cuídense mucho, protejan a los suyos y no se olviden nunca de que el respeto y la dignidad no se negocian. Les mando un abrazo grandote con mi rebozo de amor. Y ya saben, si mi gorilón consentido me lo pide, aquí estaré otra vez, firme como buena tía. Hasta la próxima, mis papacitos lindos.